¿Qué tal, amigo o amiga? ¿Cómo estás el día de hoy? Me gustaría saber particularmente tu respuesta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo tengo por costumbre, por ejemplo, a la gente que conozco y con la que me encuentro con ella en cualquier horario del día, tengo por costumbre preguntarles esto. ¿Cómo te sientes del 1 al 10? ¿O cómo te encuentras del 1 al 10? La gente regularmente sabe o acostumbra a darme su respuesta dándome el nivel. Algunos me dicen estoy en el nivel 5, nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10. Y hay incluso quienes exageradamente me dicen estoy en el nivel 20. Qué excelente, ¿no? Sin embargo, sería bueno ver tu nivel de estado de ánimo para el día de hoy. Particularmente tú, amigo, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Considerando del nivel del 1 al 10, ¿cuál sería tu respuesta? ¿O cómo te sientes del 1 al 10? Aun si te sintieras en el nivel 5 o estuvieras en el nivel 5, no te preocupes. Esto ya es ganancia. Porque estás en el punto, diría yo, equilibrado a nivel que te va a permitir que tú tienes en este momento la posibilidad tanto de inclinarte por un lado como del otro, pero la decisión sería particularmente tuya. Nivel 5, estamos exactamente a la mitad. Esto ya es ventaja porque te va a permitir poder elevar tu nivel de estado de ánimo para poder sentirte mucho mejor. Y si tienes esa oportunidad y estos vídeos te han permitido alcanzarlo y lograrlo, excelente. Me doy por bien servido y me causa demasiado placer el saberlo. Vamos a considerar un tema muy interesante, lo mismo que los anteriores. Espero que este también pueda ser algo muy bueno en ti para modificar ciertos conceptos que tenemos en lo que tiene que ver o en lo que respecta en el asunto de las críticas. Tú bien sabes que como seres humanos tenemos esa tendencia de criticar siempre a las personas que nosotros consideramos que tienen o un poco o un mucho de talento o habilidad. Y como esto ha despertado mi resentimiento, ha lastimado mi propio orgullo, mi propia autoestima, entonces no hago más que ceder en criticar con la intención de derrumbar para que no haya nadie que esté por encima mío o sobrepase mi talento o mi capacidad. Esto es algo muy común entre nosotros como seres humanos. En este vídeo vamos a aprender que no es tan importante ni tan necesario concentrarnos en darle atención a todas las críticas que de repente gente muy malintencionada nos hace llegar dichos comentarios. Habrá quien sí te haga una crítica constructiva, pero es un porcentaje muy limitado de aquellos que ciertamente lo hacen con el interés de ayudarte. La mayoría siempre ha sido con el propósito de derrumbarte, destruir tus motivos y tus gustos por realizar las cosas. Por ello, hoy vamos a ver que aunque este tipo de crítica pueda ser malsana por parte de algunas personas, contrario a sentirte dañado o afectado, debería esto de hacerte sentir halagado. Y lo vamos a explicar por qué, más que derrumbarte, tienes que reconocer que detrás de esa crítica no hace más que enaltecerte y colaborar en levantar tu propia estima si tú lo ves del modo correcto, lo sientes y lo piensas del modo apropiado. Vamos a ver cómo podría hacer esto en el transcurso de este video. Mira, hay un libro que seguramente tú conoces, este escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Este hombre escribió una historia de Don Quijote y Sancho Panza, en el que en esta historia se puede vislumbrar ciertos relatos, ciertas frases que realmente son de suma importancia, que tú y yo deberíamos de tomar en cuenta. Se menciona en uno de los relatos, según la historia, yo nunca he leído este libro, simplemente he escuchado frases alusivas a esta información o a este libro, que me parecen muy prácticas que tú y yo las tomemos en cuenta. Mira, se menciona que yendo Sancho Panza, Don Quijote, dirigiéndose a un lugar particular donde ellos pretendían llegar,
Se acercaba la tarde, se acercaba la noche y en el transcurso del camino los perros empezaron a ladrar. Esto preocupó tanto a Sancho Panza que le dice a Don Quijote: Señor, los perros ladran. La respuesta de Don Quijote: si tú sabes el relato, sabes que respondió. Si no lo sabes, ¿qué crees que Don Quijote le habrá respondido a Sancho Panza? Y le dice: dejad que los perros ladren, porque esto es señal de que vamos pasando por el camino. O te lo pongo o lo decimos de otro modo: dejad que los perros ladren, porque esto es señal de que tú y yo aún estamos vivos. Es cierto, preocuparte por el ladrido de un perro cuando éste pretende atacarte ciertamente preocupa, pero cuando son muchos, la preocupación se agrava. Por alguna razón Sancho Panza se inquietó y ciertamente tuvo miedo, le preocupó. Pero dice Don Quijote: más que verlo como una desventaja, verlo, o véelo, obsérvalo, o tómalo como una buena acción. Porque eso es demostración que tú y yo estamos vivos. Con esto, más que Don Quijote verlo de un modo equivocado, le encontró el lado positivo a esta situación. Esto nos enseña y nos permite que tú y yo también, las cosas que nos hagan llegar, aquellas críticas que más que constructivas son destructivas, no permitamos que éstas nos derrumben, porque muchas de estas críticas, si tú le ves el lado adecuado del por qué fueron originadas, más que preocuparte por lo que digan, debería halagarte, porque por alguna razón se dijeron. Como te decía en un principio, a veces cuando percibimos que alguien está por encima nuestro, que se destaca por mayores cualidades o habilidades, esto despierta mi resentimiento, lastima mi orgullo y mi propia autoestima. Entonces no hago más que atacar con la intención de derrumbar y socavar y destruir a aquel que pretende elevarse por encima mío. Esto nos demuestra a todos que la crítica no siempre. Detrás de todo ello, no hay mucho que perder, no hay mucho que tomar en consideración, no hay mucho que preocuparnos. Al contrario, deberíamos de sentirnos halagados. Con este ejemplo no quiero decir de Sancho Panza que vamos a ser demasiado alusivos, a considerar que cualquiera que nos haya o nos haga llegar cualquier crítica, llámese constructiva o llámese destructiva, que son las peores que mayormente nos preocupan, vamos a considerar que simplemente son ladridos como si de perros se tratase. No quiero parecer muy grotesco, pero vamos a llamarle perritos. ¿Te parece bien? El hecho de que estos no hagan más que dar sus ladridos, no hagan más que ladrar, ¿de qué te está dando señal a ti particularmente? De que hay algo detrás de mí que está causando cierta inseguridad o temor en aquellos que difícilmente pueden alcanzar. Porque soy especial, soy exclusivo y por ende estoy ofendiendo, lastimando la propia autoestima u orgullo de ese ser o de aquella persona por el hecho de que hay algo particularmente en mí que está provocándole aquello, su resentimiento, su egoísmo u el o sentirse ofendido. Entonces, permitamos, por decirlo así, así como decía Don Quijote, que los perritos sigan ladrando, porque esto es demostración que soy una persona con vida, soy un ser que existe en este planeta y tiene un propósito especial que cumplir en él, y tiene talento, tiene habilidad para lograr cosas de las cuales, para aquel o para aquella, difícilmente pueden alcanzar. Claro, no con ello quiero decir que nosotros nos vamos a levantar demasiado el cuello y involucrarnos a empezar a desarrollar actitudes negativas como es la arrogancia, la altanería. No, eso no sería lo apropiado. Simplemente es que reconozcas tú dignamente y justamente que hay algo especial en ti. Hay algo que alguien pudo percibir y lo ha reconocido, solo que no te lo va a decir para halagarte. Nunca se va a atrever alguien a decirte algo
cuando se siente agredido u ofendido o lastimado en su propio orgullo. Contrario a ello, te va a lanzar un ataque para ver si puede ser posible derrumbarte y él siga manteniendo la misma posición. Lo mismo que en la antigüedad, reyes del pasado, actualmente algunas actividades políticas o líderes políticos que han acabado con aquellos a quienes le temen por el hecho de no perder o por el hecho de temer perder su posición o no ganar la posición que ellos quieren alcanzar. ¿Cuánto se ha sabido? Crímenes, asesinatos, debido a ello. Porque saben que hay alguien que les está haciendo sombra y con estos, en vida, no podrían lograr sus propósitos. Por ello, ¿qué diferencia puede haber entre los casos de la antigüedad con los reyes de antaño, con líderes políticos actualmente, que mucho detrás de ello, que a veces no se anuncia, no se sabe, no se alardea a puerta abierta por el hecho de que detrás de todo ello hay oculto actividades malsanas? Lo mismo suele pasar en nuestro caso particular como seres individuales. Es cierto, no somos personalidades grandiosas, pero aún así, tú y yo te aseguro, estamos haciendo escándalo, estamos haciendo ruido. ¿Y qué me refiero con el hacer ruido? Que hay algo bueno en nosotros que los demás han visto, que esto no ha hecho más que despertar su resentimiento, su egoísmo, y por lo tanto nos han lanzado sus propias críticas. ¿Pero qué vamos a hacer? Dejemos que los perritos ladren, porque esto es demostración que tú y yo estamos vivos y que tenemos algo especial que nos distingue por encima de otros. Pero manteniendo siempre con humildad el equilibrio. No des lugar a la arrogancia, no des lugar a la altanería, porque también esto ocasiona mayores problemas de los cuales tú posteriormente podrás sufrir humillación. Por lo tanto, no te preocupes si un perrito te ladrara. Al contrario, toma en consideración que eres un ser especial. Y que por otro lado, por ejemplo, mira, a través de tantos años nos hemos dado cuenta la cantidad de razas de perros que existen. Pero hay perros que tan solo de verlos, su aspecto físico, dan miedo. En mi caso particular, yo me niego a acercarme a perros de este tipo. Y a lo mejor no me van a morder porque no tienen la intención de atacarme. A lo mejor son perros tranquilos, pero de esas razas que inspiran temor, inspiran demasiado miedo. Pero la mayoría de estos sí suelen ser por su instinto atacar y ser muy agresivos. Por lo tanto, yo me niego a acercarme a cada uno de ellos. Pero te diré que si alguno de estos me empezara a ladrar o su intención fuera atacarme, lo primero que haría, lo mismo que tú y yo, sería defenderme. Y siempre yo voy a atacar con mayor rigidez y con mayor agresividad a un perro que inspira mayor temor que a otros que son perros mucho más domésticos o tranquilos. Entonces, ¿dónde voy yo a desplegar o a sacar o a aflorar mi propia agresión y mayormente mi fortaleza con la intención de dominar a ese animal? Con alguien que regularmente, por su aspecto físico, suele ser agresivo y por su instinto que tiene particularmente, pudiera atacarnos o atacarme. Entonces, entre más grande sea un perro y entre más sea de una raza agresiva, mi ataque, con el propósito de defenderme y proteger mi propia vida, sería mucho mayor contra él. Y si lo puedo dominar, dime yo, cuánto orgullo y satisfacción sería el hecho de haberlo atacado aunque sea a patadas y que lo hubiera yo podido controlar o dominar. Me halagaría, me enaltecería el hecho de reconocer que pude destruir a un tipo o a un ser, este animal, de esta índole. Pues del mismo modo, imagina tú el hecho de que cuando una persona te ataca a ti, no, y si tú te derrumbas debido a sus críticas malsanas, más que constructivas, dañinas, si tú te dejas caer, te dejas afectar en tu estado emocional por lo que estos dicen, dime cómo se sentirá cuando te ve derrotado. Si él, por decirlo así, te consideraba
un ser muy especial, un ser superior a él. Como lo mismo en el caso del ejemplo que yo te puse con respecto a mí sobre el perro. Mi victoria, mi, mi actitud de enaltecerme sería mayor si logro vencer un animal de este tipo. Pero si fuera un chihuahueño, ¿qué importancia podría yo tener o no podría yo enaltecerme por haber derrotado a un animalito de esta índole? Me enaltecería mayormente cuando el perro es de mayor peligro, de mayor tamaño, de mayor peso y de mayor agresividad. Es lo mismo, el poder que tú le das a la gente, cuando ellos te han considerado superior a ellos, que hay algo o mucho bueno de ti, que sobrepasa sus expectativas de ellos. Imagínate cómo se sienten que un ser superior como lo eres tú, al sentirse derrotado, al sentirse aplastado, cuánto poder le otorgas para que éste llegue a enaltecerse, a envalentonarse y a sentir demasiado orgullo por haberte destruido. Entonces, ¿qué te diría yo a ti? ¿En qué posición deberías tú colocarte después de ello? ¿Dejarte llevar por cualquier crítica? ¿Dejarte aplastar por cualquier comentario malintencionado? ¿Qué opinas tú? ¿Sería bueno darle atención a cualquier comentario? Que cualquier perrito, por decirlo así, nos está ladrando, nos está alardeando. ¿No crees que no sería muy sabio de tu parte o de mi parte el considerar o el tomar en cuenta cosas como estas? Eres un ser y si estás por encima de ellos, más que sentirte dañado, deberías enaltecerte. Pero ¿qué hay? A manera de ejemplo, no quiero decir que así lo seas o que yo lo sea. Pero ¿qué hay si en vez tú de ser la víctima has sido el verdugo de criticar a tantos más? ¿Te has dado cuenta en la posición en que te colocas con respecto a ellos? Si tú dañaras por criticar, por no reconocer que alguien está por encima tuyo, que hay habilidades y talentos que por mucho que tú te esfuerces, probablemente no alcanzas el nivel de lo que otros tienen, porque son talentos particulares. Ellos son superiores a ti en algún sentido, lo mismo que tú eres superior a ellos en algún sentido. Por lo tanto, por ambas partes deberíamos de esforzarnos por valorar, apreciar y reconocer. Pero imagínate si tú y yo fuéramos los verdugos, que hemos lastimado, hemos dañado. ¿Qué demuestra esto detrás de nuestras acciones? Que nos sentimos limitados, aplastados, humillados, rebajados. Han lastimado nuestro orgullo, nuestra autoestima, nuestra seguridad de ya no creer tanto en nosotros mismos por ver que otros están avanzando por encima nuestro, porque probablemente, y los hay, que hay mucha gente mejor que tú y yo. Entonces, si fuéramos tú y yo los verdugos y ellos fueran nuestras víctimas, qué vergüenza, ¿no crees? Pero si tú estás siendo la víctima, ya estamos destacando que no sería bueno, no sería propio por parte tuya ni por la mía, escuchar y darle importancia a cualquier comentario que cualquier persona nos esté haciendo llegar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Aun si estuvieras en la posición del verdugo, ya sabes en qué situación te coloca esto. Pero si estuvieras en la posición de la víctima, ya sabes que no debes de tomar tan en cuenta todo lo que se dice. Y di lo mismo que Don Quijote. Dejad que los perros ladren, porque esto es demostración que tú y yo andamos por el camino. Y lo que es más, demostración de que tú y yo estamos vivos, existimos, tenemos talentos, tenemos habilidades. Que ellos no lo quieran reconocer y más que reconocerlo no hacen más que atacarme. Pero detrás de ello es porque he lastimado su orgullo, despertado su resentimiento y es asunto de ellos. Pero yo particularmente soy especial. Pero siempre reconociéndolo con humildad, con el equilibrio, sin dar lugar a la arrogancia o la altanería. Entonces, siempre que alguien te haga llegar una crítica, procura que no te afecte. Esto le da un sentido de importancia a aquel o aquella, porque no quiere que sobrepases lo que éste
seguramente difícilmente o ésta puede alcanzar. Procura entonces que si el atacante se siente, por decirlo así, se está dando un sentido de importancia, por lastimarte, por dañarte, entonces tú colócate en la posición de decir, bueno, por lo menos pensó en mí y por lo menos pudo percibir que hay algo bueno en mí. Por lo tanto, de no haber sido yo un ser con realmente cualidades o talentos u habilidades que están por encima de él, no se hubiera atrevido ni siquiera a pensar en mí para hacerme llegar un comentario de este tipo. Entonces, cuando se juzga o se critica a alguien, es por el simple hecho de que pudieras en la mayoría de los casos estar por encima de él o de ella, o ser mucho mejor que este o aquel. En vista de ello, vamos a tomar siempre en consideración, sí, es cierto que yo te mencioné en un vídeo anterior que si por alguna razón algunos comentarios o críticas hechas justamente y correctamente y son más asertivas que el punto de vista que nosotros tenemos personalmente de nosotros mismos, pues estaría bien en tomarlo en consideración. Recuerda que con humildad no somos perfectos y en ocasiones sí nos equivocamos. Pero ¿qué hay si simplemente lo hacen con el propósito de dañarte, de dañarme? No deberíamos darle importancia. Seguramente tú en muchos casos te has amargado la vida, te has sentido humillado, humillada, aplastado, aplastada debido a ese tipo de comentarios que te han hecho perder el propósito y el gozo por las cosas que disfrutabas hacer. Hay gente que con buenas habilidades o talentos se ha negado a aceptar o a reconocer que éstas todavía están presentes en él o en ella. Se ha negado a sobresalir por el hecho de satisfacer a los demás, por el hecho de no estar por encima de ellos, porque se sienten limitados, se sienten dañados, se sienten aplastados. Y para no darles lugar a que nosotros seamos la causa de su mal sentir, nos dejamos aplastar para que ellos sigan estando por encima nuestro. Pero no sería lo correcto. Tú vales, creo yo, lo mismo que yo. Yo entiendo que habrá oradores muy elocuentes que pueden hacer actividades como estas mucho mejor que yo y lo reconozco y lo acepto. Habrá quien detrás de la cámara, por ejemplo, quien observa mis vídeos, me esté juzgando probablemente las cosas en cómo a veces las digo, la manera en cómo me equivoco, la manera a veces no muy coherente o que no sigo un hilo argumental bastante propio, como muchos sí lo tienen como talento, qué sé yo. Podrá haber una infinidad de comentarios, conceptos de los cuales pues tienen la libertad y el derecho de hacerlo. Sin embargo, aunque sé que hay mucha gente mejor que yo y muy profesional, hay terapeutas, hay psicólogos, hay gente profesional en esta materia, yo no estoy en la posición como ellos, pero habrá quien me haga llegar un comentario quizás como crítica constructiva o crítica destructiva, qué sé yo, pero tampoco voy a darle la importancia exagerada o excesiva a tal grado que me dañe. Estas fueron una de las primeras interrogantes o inconvenientes que surgieron en mí para empezar a hacer esta labor. Bueno, ¿qué hay si no hago las cosas correctamente? ¿Qué hay si no digo las cosas apropiadamente? Habrá quien me haga llegar un comentario destructivo o una crítica constructiva, no lo sé. ¿Cuál va a ser mi reacción después de ello? Pero así como yo pretendo no darle la importancia excesiva, pero sí me voy a hacer valer de la crítica constructiva y lo voy a tomar en cuenta y lo voy a mejorar si tú me lo haces llegar o quien me lo haga llegar. Pero tampoco voy a ceder a creer todo lo que se dice. ¿Por qué razón? Porque habrá cosas que sí merezcan la atención, pero no siempre debería ser así. Muchas personas, por ejemplo, sienten mucha satisfacción cuando comúnmente personalidades, gente de la farándula, gente que tiene los recursos, gente que incluso pudiera ser incluso hasta bella, gente que está por encima de ellos,
Cuando estos que están por encima de ellos sufren ciertas desgracias, ciertos inconvenientes, penurias en la vida, como es común entre la humanidad, nosotros, aquellos que estamos por debajo de ellos, en la mayoría de los casos sentimos un grado de satisfacción por el hecho de ver que aquellos que estaban por encima nuestro están sufriendo desgracias o penalidades. Por el simple hecho de reconocer que sí, son más atractivos que en muchos casos que están por encima nuestro, que son muy inteligentes, que tienen mucho dinero, que tienen muchos recursos, que tienen talentos diferentes a los míos. Y por el hecho de verlos en esas condiciones, pudiera ser yo, o tú, u otros, por nuestro razonamiento mediocre y no muy propio, regocijarnos por el sufrimiento ajeno de aquellos que considerábamos que estaban por encima nuestro. Por esta razón, tal como en ocasiones nosotros pudiéramos sentir esa satisfacción por aquellas personas que sufren, que considerábamos superiores a nosotros, del mismo modo, la gente que te ha hecho llegar comentarios ha subestimado tu labor, no ha apreciado en las cosas que tú te destacas como persona, en las habilidades o talentos que tienes o que te distinguen como ser especial, no ha sido más que por el hecho de hacerte llegar cosas dañinas para que estos a su vez, al ver que tú que estabas por encima de ellos o de ellas o de aquel o de aquella, se encuentren en una condición de este tipo, por el hecho de que les otorgaste poder por haberte dañado por los comentarios que te hicieron llegar. Entonces, la mediocridad, la gente mediocre disfruta mucho esos pormenores, esos defectos de la gente que está por encima de ellos. No nos coloquemos en la posición de sentirnos aplastados por la manera tan habitual que esta gente dañina tiene por actuar contra ti o contra mí. Recuerda que Don Quijote fue muy asertivo al decir: estás vivo, estás vivo. Eres un ser especial que se destaca por algo que aquel o que aquella no puede lograr. Reconócelo de ese modo y solo así te vas a sentir hasta el mayor grado posible menos afectado por lo que aquellos estén ladrando o estén haciéndote llegar cualquier información que por muy malintencionada, con tanta malicia estén dándose lugar a hacértelo llegar, que esto no llegue a afectar tu estado emocional, tu estado a nivel sentimental, a tal grado que las consecuencias sean peores y que te dé lugar a sentir tanta nostalgia, tanta melancolía, tanta preocupación, tanta ansiedad incluso, o tanto estrés innecesario que nos hemos permitido o nos hemos dado el lujo de tomar en consideración con lo que ellos dicen. Entonces, recuerda que hay una frase que yo la tomo mucho en consideración, que creo es, dentro de lo que cabe, mi concepto imperfecto, muy asertivo. Yo he llegado a considerar que detrás de la crítica hay un corazón ofendido, un corazón herido. Pero ¿cuánto me ha costado a través de mi vida verlo así? Porque no te quiero decir que al 100% todo el tiempo lo he pensado de ese modo. Hubo en etapas, hubo en años que sí me dejé derrumbar por los comentarios negativos que mucha gente hacía sobre mí, sobre la manera de decir o de hacer las cosas, sobre la forma de presentar un discurso, una ponencia. Hubo muchos comentarios de persona dañina que pudo aplastarme en cierto momento por hacerme llegar ese tipo de información. Y me costó mucho en el transcurso de mi vida ver que esta crítica no era más que una crítica disfrazada, porque detrás de todas esas críticas yo llegué a la conclusión que había un corazón herido, un corazón que estaba dañado, porque en este ser había algo especial que difícilmente ellos podrían alcanzar, y no por el hecho de que yo fuera un superhombre que estuviese por encima de la mayoría de ellos, no,
sino por el hecho de que ellos en sus limitantes no podrían reconocer que habría alguien que podría hacer mejor las cosas que ellos. Y al no quererlo reconocer, tendrían que buscar la oportunidad de derrumbarme. Y lo lograron por muchas veces o en muchas ocasiones. Ahora lo he aprendido, que todo ello no hace más que enaltecerme, de reconocer que hay algo especial. Yo no sé, no quiero de este modo darme a percibir como arrogante o demasiado orgulloso, no. Simplemente estoy diciendo que tú y yo, por alguna razón, hemos provocado ese resentimiento, porque hay algo especial en ti o en mí. Y si nos destacamos por ello, estamos haciendo ruido, por lo tanto, habrá a quien le moleste el ruido que nosotros provocamos. Porque mucha gente a veces suele reconocernos las habilidades, los talentos, las cualidades que nos hacen ser como persona. Entonces, cuando mucho de esto es muy palpable a vista de las demás personas, que sobresalimos en mucho, es común que te van a hacer llegar cosas que ciertamente no te van a agradar, pero tú solamente vas a dar la posibilidad de que esto te dañe o no. Entonces no olvides que todas las críticas a veces dañinas, que más que constructivas te han afectado, todas las críticas no son más que críticas o elogios disfrazados. Porque detrás de ello hay un corazón herido, detrás de ello hay un corazón dañado, que ha percibido que alguien está por encima de este o de esta, y no va a hacer más que causarte daño para colocarte en un nivel por debajo de él o de ella, para que éste siga manteniendo su posición. Entonces de ti depende seguir otorgándole el poder para que pueda seguir humillándote o aplastándote. Pero eso ya depende de ti. Entonces, antes que demos lugar a sentirnos dañados, a sentirnos ofendidos, a tomar en consideración por lo que se ha dicho y nos molestemos, no te des ni el tiempo de siquiera voltear a ver quién te ha hecho llegar dicho comentario. Porque a veces, por donde quiera que nosotros recibamos los comentarios o la información, no hacemos más que voltear para ver quién lo dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Estamos concentrando demasiado tiempo en contemplar o prestarle atención a ese tipo de comentarios con el tipo de persona a quien lo hizo. No desperdicies tu tiempo en estas cosas. Mira, hay una frase que en algún momento yo pude leer por allí en un libro de cierta persona que comentaba: si yo pateara a cualquier perrito o a cualquier perro que me ladre, ten la seguridad de que yo no llegaría tan lejos. Y esto es cierto. Imagínate si cuando tú vas caminando en la cuadra que tú vives, o en una cuadra que es más común, en una cuadra ajena a tu domicilio, es muy común que los perros por desconocernos nos ladren, y a veces no nos sale uno sino por montón. Si tú te pusieras a patear a cada uno de estos, no llegarías ni a tu destino, no llegarías muy lejos. Contrario a ello, saldrías dañado o afectado. Por ello que es mejor darle la vuelta más inteligentemente, escapar corriendo, porque aun si tuvieras la posibilidad de matar incluso a un solo perro, que dudo que puedas lastimar a 2 o a 3, aun si pudieras tú dañarlos o afectarlos, o incluso por lo menos a uno matarlo, tú no saldrías ileso de esa situación, porque aun ni matando al perro puedes sanar la herida. Entonces, ¿para qué prestarle atención a toda la información que te han hecho llegar y que tú no has hecho más que sentirte ofendido? Recuerda, si tú patearas a todos los perros que te ladran, no llegarías muy lejos. Y perdón, no quiero parecer demasiado ofensivo con respecto a esta expresión, perdón, al referirme a los perritos o a los perros. Pero lo retomé en base al ejemplo
Don Quijote y Sancho Panza. Vamos a referirnos a las personas, no los estoy considerando perros, simplemente lo tomo como ejemplo, como base, de que así como estas historias, estas fábulas, pueden repercutir en nosotros para sacarles provecho y tomarlos en consideración para nuestro propio bienestar, pues de ahí lo tomé como ejemplo para referirme a que mucha gente actúa del mismo modo, y no por considerarlos perros, ni tampoco mucho menos perritos, pero lo quise retomar en base a este ejemplo y que le demos el buen sentido al ejemplo que esta historia nos está queriendo enseñar. La gente va a hablar y de ti depende prestar o no atención. Y aun si intentaras golpear y enfrentaras a cada uno de estos, no llegarías muy lejos, porque aunque tú te rebeles, tú te los enfrentes, tú te defiendas, después de ello no vas a pasar ileso después de enfrentar dicha situación. Seguramente te vas a dañar y afectar emocionalmente por el hecho de enfrentar u ocuparte en gente que no merece la pena siquiera el que tú le prestes la atención. Cuida tu bienestar emocional, cuida tu manera de reaccionar, cuida tu manera en cómo concluyes las cosas y piensa de manera sabia. Entonces, recuerda que las críticas, detrás de ella hay un corazón herido, hay un corazón dañado y por alguna razón te la hizo llegar, porque eres especial. Entonces, no te molestes si quieren voltear a tu lado izquierdo, derecho, adelante, atrás, sobre quién lo dijo. Ocúpate en tu propio bienestar emocional, en tu propia felicidad. Mira, te voy a retomar unas palabras aquí de nuestro libro de oro, que es un consejo particularmente que tú debes realmente prestarle atención. Mira, aquí en el libro de Proverbios capítulo 23 dice de este modo. Dice, al insensato no le hables al oído, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. ¿Qué quiere decir esta frase? Mira, Salomón cuando escribió parte de este libro, dice que al insensato, a la gente renuente, a la gente terca, a la gente ingenua o tonta, o que por algún momento manifiesta una conducta como de un estúpido o de un tonto, dice, ni siquiera le prestes atención y trates de corregirlo o hablarle al oído, o mínimo hacerle notar que se ha equivocado, porque va a despreciar la sabiduría de tus palabras. No malgastes el tiempo en tratar de enmendar o corregir situaciones que tú no has provocado, porque seguramente el concentrarte en pretender solventar cualquier crítica dañina que te hicieron llegar con una, con aquel o con aquella o con aquellos, va a ser una pérdida de tiempo que finalmente no va a cambiar el concepto que ellos tienen sobre ti, porque van a seguir pensando de la misma manera. Por lo tanto, no te concentres en ellos, no te ocupes en ellos. La mayoría de nosotros le damos mucha importancia a esos pequeños comentarios. Es cierto, a veces nos cuestan semanas, meses o años el levantar nuestro estado de ánimo, nuestra propia autoestima, para que en un segundo alguien solo se ocupe en derrumbarnos. Pero nos hemos dejado derrumbar porque tú y yo lo hemos querido. Les hemos otorgado más poder por el hecho de dejarnos aplastar, el hecho de dejarnos humillar. Y no quiero decir que con esto te des lugar a enfrentarlos de modo que provoques un mayor problema. Lo único que te estoy comentando que actuar sabiamente sería no darle importancia a ellos y ocuparte principalmente en ti. No desgastes tiempo valioso que bien puedes ocupar en cultivar tu propia felicidad. Entonces, no le des demasiada importancia a ese tipo de comentarios que a veces a lo mejor no son tan graves, pero que tú y yo le hemos dado una importancia excesiva. ¿Qué es lo que vamos a evitar hacer? A no comportarnos con esta frase que te digo, parece muy agresiva, muy ofensiva, pero dentro de lo que cabe es una palabra muy correcta. No nos comportemos como estúpidos, como tontos, no nos pongamos al nivel de aquellos. ¿Por qué razón? Porque mira,
Voy a retomar otra frase de este libro de oro, que muy claro, más claro que el agua no lo podemos tener. Pero que tú y yo deberíamos de ver la importancia de este consejo para evitar reaccionar de este modo. Mira, dice así. Libro de Eclesiastés, escrito también por Salomón en su capítulo número 7. Aparece una frase que dice de este modo. No te des prisa en tu espíritu o en tu estado de ánimo a sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos. Qué fuerte, ¿no? Dice, no te des prisa, no te apresures a ofenderte rápidamente, porque solamente esto descansa en la posición de los estúpidos. Seguramente tú y yo no queremos estar en esa posición, no dejarnos ofender tan fácilmente por ese tipo de comentarios. Es cierto, somos humanos, no somos de piedra, sentimos, hemos llorado, hemos sufrido, pero ¿cuánto tiempo más queremos continuar de este modo? Para seguir permitiendo que ellos sigan influyendo o dañando mi propia autoestima. No quisiéramos otorgar más poder del que ya han ejercido sobre nosotros. Por lo tanto, toma en cuenta que aunque mucha gente se ocupe en hacerte la vida difícil, por lo menos agradéceles el tiempo que se tomaron de pensar en ti. Oye, digo, caramba, pues el hecho de hacer un comentario de este tipo, por muy dañino que parezca, se tomaron el tiempo en pensar en mí. Me dieron mi sentido de importancia porque de no haber sido alguien que haga ruido o escándalo, ni siquiera se hubieran atrevido a pensar en mí. Pero ciertamente estoy provocando algo que les está ocasionando en ellos cierto malestar. Por lo tanto, más que sentirnos afectados, hay que sentirnos, por decirlo así, halagados. Y no por ello estoy diciendo que no sea muchas veces grave lo que ellos comenten, o no hay que darle la importancia, pero que no sea tanta que te dañe, que no sea tanta que te haga perder el gozo. Piensa que puedes tener mucho o poco tiempo, y si aún tuvieras poco tiempo, tuvieras mucho, pero inviértelo en cosas provechosas. No desperdicies tu tiempo en gente tóxica, gente dañina, que más que bien te pudiera amargar tu propia vida. Por ello, también no debemos de ser demasiado exagerados en creer que toda la gente está hablando de nosotros y toda la gente está haciéndonos llegar tantas críticas, porque a veces también pudiéramos solamente imaginarlo. ¿Qué hay si a lo mejor estamos exagerando esta situación? Y quizás las críticas o no son tan graves o no son tan frecuentes como nosotros las imaginamos. Toma en cuenta que la mayoría de la gente tiene cosas también en qué pensar, no necesariamente en ti. Es más fácil que ellos estén pensando en cómo sufragar los medios para solventar su propia vida personal, la manera en cómo sufragar sus propios gastos de tal modo que puedan vestirse, puedan comer, puedan vivir, puedan incluso pasear, antes que estar pensando tanto en ti. A veces uno imagina o piensa, pero también ellos tienen sus propios problemas y a veces el 100% del porcentaje no está concentrado en nosotros. Probablemente se estén preocupando ellos en algún dolor de estómago, en alguna enfermedad, en algún pariente enfermo, en alguna problemática en su vida conyugal, en su vida seglar, en su vida escolar, en su vida familiar. Y nosotros estamos concluyendo que simplemente somos la principal causa de su existencia, que no hacen más que pensar en nosotros para juzgarnos o criticar. Y a lo mejor no necesariamente está siendo así, que ahí sí tú y yo lo estamos imaginando. Por ello, ¿no crees que sería bueno el mantener el equilibrio en esta situación? Tome en cuenta que ellos están más interesados en sus propios problemas antes que pensar en los tuyos. Entonces, no nos engañemos creyendo que todos ellos están rematando nuestra vida con sus comentarios despectivos. Porque a lo mejor no al 100% es así. Seguramente lo estarán haciendo, pero no en el porcentaje que tú y yo quizás que estamos imaginando. Si en algún momento de tu vida te has sentido calumniado,
te has sentido ridiculizado, te has sentido engañado, te has sentido incluso que alguien que aparentemente fingió, perdón, ser tu amigo te ha apuñalado por la espalda. Si en alguna o alguna vez o en algún momento te has sentido tú de este modo, no te dejes llevar, no te dejes hundir en un conjunto de lamentaciones. Buscas la felicidad, buscas el bienestar. Dejarte hundir no va a lograr ningún propósito en ti, más que ayudarte. Te va a afectar a tal grado que hundirte. Quizás no habrá ni quien pueda ayudarte para auxiliarte, cuando tú mismo no has querido salvarte de esta situación. Entonces, no te ocupes tanto en ello, en el conjunto de lamentaciones, porque no va a ser más que amargarte la vida. Y de ti depende considerar si estas críticas fueron justas o no, pero está el poder en ti. Tú tienes la última palabra, tú tienes la última decisión para sentirte dañado, afectado, o para sobreponerte a esto y seguir adelante. Es interesante, por ejemplo, cuando uno está ayudando a caminar a un pequeñín, llámese de 1 año, año y medio quizás. Algunos tardan en caminar más tiempo que otros, pero hablemos del estándar de 1 año y medio. Cuando se caen, ¿qué solemos decirle a los pequeñines? Pobrecitos, es increíble la manera en cómo se dejan ir de bruces hacia el piso y cómo duele y arden las manos cuando se dejan caer. Y eso, si bien les va, porque en ocasiones se dañan el rostro. Y cuánto pesa y duele verlos sufrir. Pero ¿qué solemos decirle a los pequeñitos cuando se caen? Levántate, mi amor, levántate, no pasa nada, ya, tranquilo, no pasa nada, mi vida, ya, mi amor, ya. Y después de calmarlos, se levantan y siguen corriendo como si nada hubiera pasado. Así se espera que tú y yo podamos levantarnos cuando alguien nos ha humillado, nos ha aplastado, cuando alguien nos ha hecho llegar una crítica, que más que positiva o constructiva, ha sido dañina y que nos ha afectado nuestro estado emocional, por lo que hemos aceptado que se infiltre aquí y que a la larga nos ha hecho perder la felicidad. Por lo tanto, amigo, amiga, espero que esta información te haya gustado, la hayas disfrutado lo mismo que yo. Quiero comentarte que todo esto, mucho de lo que te hago llegar, mucho de lo que te comento, son parte de mis vivencias también. Mira, aquí voy a aprovechar en comentarte algo que me pasó ahí por el año quizás 2001, 2002 promedio. 2001. En una ocasión tuve la oportunidad de hacer una presentación en público y no imaginas lo difícil que fue porque pues no tenía yo la experiencia para realizar esta labor tanto como yo quisiera, y que a la larga de los años probablemente lo he ido desarrollando, pero no fue así el caso en un principio, ¿no? Sin embargo, después de presentar mi ponencia, presentar mi discurso, hubo alguien que se me acercó y me dice: ¡Wow! Estuviste excelente. Me dejaste con la boca cerrada. No doy crédito. Hiciste un excelente trabajo. Pero ¿sabes finalmente cómo concluyó? Después de que yo por un instante creí que estaba siendo honesto, ¿cómo concluyó este tipo lo que yo había razonado? Me dice: lo hiciste bastante bien. ¿Pero qué dijiste que ni siquiera entendí? Quiero decirte que esto me destrozó y me hizo permanecer dañado por mucho tiempo, si no es que por algunos años. Porque yo lo que no quería, acercármele a aquel para que constantemente me estuviera fastidiando con sus comentarios. Y cuando hubo oportunidad de poderme no estar frente a él y poderme quizás estar fuera de relacionarme con él, aproveché la oportunidad por alejarme de esta persona que era muy tóxica. Sin embargo, ahora puedo reconocer que que fue juzgado,
que este que fue criticado y aplastado tenía mucho para despertar su resentimiento. Esto me dio lugar ahora a levantar mi propio ego de manera positiva y reconocer que hay algo bueno en mí como en ti. Por lo tanto, en ti y en mí está el poder como para dejarnos molestar, dejarnos dañar. El poder está en ti, el poder está en mí. El poder no está en ellos. Ellos ejercen su propio poder sobre tú, solo si tú lo has permitido. Pero eres especial, eres importante y hay algo en lo cual te puedes destacar y ellos lo saben, pero no te lo van a decir. Pero te lo hacen de un modo disfrazado mediante una crítica destructiva. Pero, más que verlo como tal, verlo como un halago. Verlo como lo que te dije en un principio, que detrás de la crítica hay un corazón herido, un corazón lastimado. Porque tú y yo todavía seguimos haciendo ruido y tenemos algo que nos hace sobresalir por encima de ellos. Pues amigo, amiga, fue un placer estar contigo esta vez. Espero tú hayas disfrutado realmente esta información. Tal como yo lo hago, me he esforzado por preparar información, me he esforzado por presentártela y no sabes el reto que incurre en esto, ¿eh? Si tú te dedicas a hacer tutoriales como estos, sabes el trabajo que implica y el esfuerzo, el acostumbrarse a hablar frente a una camarita. Yo actualmente solo tengo la oportunidad de hacerlo con mi propio celular, pero de verdad no sabes, y si lo has hecho tú, realmente me comprenderás, es todo un reto, pero me esfuerzo por hacer lo mejor de mí. Seguramente me he equivocado mucho en algunas cosas, cuando las digo, palabras, utilizo muletillas, utilizo, qué sé yo, eh, falta de coordinación a veces al hablarlo en el lenguaje, pero discúlpame. Sé que habrá quien me haga llegar una crítica a veces positiva o destructiva, no lo sé, pero de mí depende tomar en consideración a cuál de estas voy a agradecer y tomar mucho en cuenta para poder mejorar. Cuídate, nos vemos en el siguiente vídeo. Recomienda, suscríbete si no lo has hecho y dale like al vídeo si te gustó. Y repite la información si esta te pareció propia para ti. Nos vemos en la próxima y estamos aquí para poder ayudarte, auxiliarte y a mejorar tú y yo nuestra calidad de vida. Nos vemos, que pases un excelente día.